Ella era, y sigue siendo, creo yo, una mujer provocadora, una mujer que jugó con lo sexual y lo sensual, una mujer del mundo de la música, del mundo del arte, aunque en determinado momento de su vida fue acusada de secuestro y presunto abuso de menores. Esto la llevó a las peores cárceles del continente americano, Brasil y México, durante 5 años. Pero detrás de esta historia hay datos aún más sorprendentes. Ella está esta noche con nosotros, Gloria Trevi. Gloria Trevi, buenas noches. ¿Cómo están? Hola. ¡Mua! ¡Mua! Uno como en México, para que nos dé tiempo. Gloria Trevi, buenas noches, bienvenida. Ay, ¿qué onda? Buenas noches. ¿Qué onda, España? ¿Qué onda, raza? Yo quiero recordar, ella hace un momento, estaba hablando con ella y me ha dicho, hace 13 años que no piso este país. Así que imagínense las ganas que tenía de venir aquí. Gloria. Estoy súper emocionada y muy agradecida con este programa por darme la oportunidad de reencontrarme con algo que empezó a ser un romance. Porque yo llegué aquí a España hace muchos años con la ilusión de la mexicana que decía, bueno, un día España fue a conquistar México, ahora yo quiero como mexicana venir a conquistar España. Y la verdad fueron 3 programas de televisión, 15 minutos tal vez en cada uno de ellos, pero España me arañó el alma. Bueno, yo te tengo que decir una cosa, entre el público de este programa hay 4 chicos, creo que se han hecho unos 600 kilómetros, que no te han olvidado después de 13 años, que han seguido tu carrera. ¡Bravo! Bueno, decía yo, les he resumido, ella lo va a explicar con tranquilidad, va a explicar su historia, pero hay muchos más detalles que debemos conocer. Gloria Trevi, icono del rock mexicano, conocida por su melena salvaje, su vestuario rompedor y sus canciones provocativas, tocó el cielo de la fama hasta que un día bajó al infierno. Su pareja, Sergio Andrade, productor musical de éxito, y Gloria fueron acusados de abusos sexuales a menores. Sergio era un buscador de jóvenes promesas, adolescentes que querían ser como Gloria, que deseaban triunfar. Algunas de estas aspirantes afirmaron que la pareja practicaba aberraciones contra ellas que rozaban el sadismo. Las autoridades mexicanas decretaron la busca y captura de la estrella del rock y de Sergio. La detención se produjo en Brasil, donde pasó 3 años encarcelada sin ser juzgada. La cárcel es para los pobres. Y he visto mucha gente llorando, sufriendo, pasando miserias, abandonos, injusticias incluso también. Gloria sobrevive en condiciones infrahumanas, pide justicia, se agarra a la vida y dentro de prisión se queda embarazada. Jamás, hasta hoy, ha revelado quién es el padre del niño. Consigue salir de prisión solo para dar a luz. A su lado siempre está su madre, que ha luchado minuto a minuto y lo ha entregado todo por ella cuando otros le daban la espalda. Suplico la ayuda de los derechos humanos, que protejan a mi hija, que defiendan los derechos de mi hija. Están condenando a mi hija por algo que ella no cometió, que ella no hizo. La cantante vuelve a ingresar en prisión con su bebé. Ambos son extraditados a México y pasan 2 años más entre rejas hasta que por fin Gloria va a juicio y es declarada inocente. Su expareja, Sergio Andrade, sin embargo, fue condenado. Esta noche, por primera vez en España, la artista contará cómo se vio involucrada en un escándalo que frenó en seco su fulgurante carrera. ¿Cómo consiguió Gloria Trevi sobrevivir a 5 años en el infierno? Claro, imagínense, ahí la están viendo, fíjense la belleza que nos luce esta noche Gloria Trevi, aquí en España, después de 13 años. Fíjense, pasas de ser una estrella internacional a ser acusada de, por ejemplo, rapto, violación y corrupción de menores. Así es. ¿Cómo has salido de este infierno que has vivido en estos años, Gloria? Pues mira, primero que nada, gracias a Dios. Gracias a Dios que me puso una familia maravillosa, que desde antes de nacer yo creo que él ya sabía lo que me iba a pasar porque me dio una madre que es una leona
y que yo aprendí a valorar gracias a todo este problema. Y en parte tú puedes ver lo absurdo que era la acusación desde el momento en el que, si tú conoces un poquito las leyes de México, no pueden acusar a una mujer de violación, porque para eso tendría que tener el miembro viril. O sea, tendría que tener con qué para violar a una mujer. Independientemente de eso, estoy aquí y quiero ser bien sincera. Yo lo dije, en México y en Estados Unidos, yo ya no acepto que se me pregunte sobre este tema, porque allá se vieron mucho las contradicciones de las personas que me atacaban y yo ya contesté muchas veces a preguntas sobre esto. Pero yo creo que en España puede haber llegado la información muy tergiversada y quiero tener la oportunidad de aclarar las cosas y ustedes pues están... Sí, yo quiero recalcar además, hace tan solo 18 meses que estás en libertad, has sido absuelta. Por cierto, sí es importante que tu ex marido, Sergio Andrade, sí fue declarado culpable. Él nunca fue mi marido, fue una persona a la que yo amé, pero a la que dejé de amar, gracias a Dios. Insisto, por primera vez habla de este asunto, lo hace en España, lo hace en este programa, después de... hemos luchado por conseguir esta entrevista, pero hablando de esa sentencia por parte de la justicia, ¿tú estabas al tanto de los abusos de tu pareja? Mira, es una historia un poquito larga y difícil de contar en tan solo 40 minutos, que es lo que probablemente nos quedan de programa, pero... no era tanto que fueran abusos o no abusos, yo no quiero defender absolutamente a nadie. En el medio artístico hay personas que creen que pueden llegar a la fama por medio del sexo. Y hay productores que se aprovechan del puesto que tienen. Y entonces... estas personas, pues más que ser víctimas del productor o víctimas de cualquier otra persona, son víctimas de su propia ambición, ¿no? Entonces, yo era una persona que trabajaba mucho, yo estaba aquí en España trabajando, yo estaba en Chile trabajando, yo estaba trabajando por diferentes ciudades de México y lógicamente que yo no podía saber qué era lo que estaba haciendo mi productor, ni exactamente cuándo, con quién, ni dónde, ni nada. Ahora, los padres de... la persona que hizo la acusación y los padres que hicieron la acusación, yo creo que eran los responsables verdaderamente de cuidar a su hija. Yo no tenía por qué cuidar a la hija de otra gente. Y de que yo me daba cuenta de que él de repente andaba con X o Z mujer, sí, yo me di cuenta, por ejemplo, de que él se casó en una ocasión con una muchacha que tenía 15 años. Y si las autoridades en México lo permitieron, ¿qué podía decir yo? Y si los papás quisieron casarla, ¿yo qué podía decir o qué podía hacer? Cualquier cosa que yo dijera o que yo hiciera, iban a decir que era porque yo tenía celos o porque yo tenía coraje o porque yo tenía envidia. Yo me refugié muchísimo en mi trabajo. Pero antes de estas acusaciones tan graves por parte de los padres de una menor, tú vives un momento también trágico al lado de Sergio. Tienes una niña y tu niña fallece. Y la prensa de repente comienza a especular con qué le pasó a tu hija para que muriese, creo que al mes, ¿no?, de haber nacido. A los 34 días. Ahí comenzó, digamos, el drama. Ahí se puede decir que yo morí. Yo morí junto con mi hija ese día. Desde antes, fíjate que el destino es muy especial. Hubo mucha especulación, dijeron que yo había huido a Brasil por las acusaciones y eso es falso. Cuando yo me fui a Brasil no existía ninguna acusación. Yo fui a Brasil al carnaval y justamente en esa época fue cuando yo empecé mi relación con el hombre que durante años yo había amado y que durante años no había sido mi pareja porque él andaba con otras mujeres. Estando en esa época del carnaval en Brasil, en Río y todo, me doy cuenta de que estoy embarazada. Y fue para mí una alegría muy grande porque yo tenía ya 30 años y deseaba con todo mi corazón tener un hijo. Decidí quedarme en Brasil, donde yo no era una persona tan famosa,
para tener mi hijo en tranquilidad y sin tener la presión de los medios de comunicación, que tú sabes que a veces pueden ser muy estresantes. Y al mismo tiempo, sin que yo me enterara, empezó todo ese escándalo. Yo ya había tenido un conflicto muy fuerte con una televisora. Y cuando mi hija nace, yo me sentí la mujer más feliz del mundo. Ahí es cuando yo me entero de lo que estaba pasando en México. Y cuando mi hija muere, yo entré en un estado de shock que cuando de repente me di cuenta de que estaba yo en la cárcel, yo no podía creer. Yo estaba en la cárcel por la acusación de lo de Karina. Pero te llegaron incluso a acusar de que tú, como no cuidabas bien a tu hija... No. Esas fueron especulaciones, o sea, especulaciones muy crueles. Como especulaciones, me imagino que fueron las acusaciones que se os hicieron a los dos de pertenecer a sectas satánicas. ¿Por qué? Por supuesto. Mira, una cosa, estoy súper feliz de poder hablar en España, donde, gracias a Dios, hay muchísima cultura, y yo creo que me van a entender un poquito lo que voy a explicar en este momento. Hay un estudio precisamente de la UNAM, que es una de las universidades más importantes de México, en donde cuando mi hijo, que nació en la cárcel, Ángel Gabriel, todavía no había nacido, las dos cadenas de televisión de México más importantes habían ganado más de 180 millones de dólares utilizando ese escándalo. Entonces, efectivamente, especularon de una forma cruel con mi familia, con mis creencias religiosas, y con la realidad, o sea. Ángel Antonio. Sí, cuando se detiene a Andrade, cuando se dicta esa orden de busca y captura, que era común para Andrade y para ti, por abusos de menores, rapto y otras cosas, ¿a ti por qué te implican? Si realmente luego no te juzgan y vemos pasado el tiempo que solamente queda en la cárcel. ¿Tú por qué eres implicada en todo ese tinglado? En ese momento, fíjate que inclusive la persona sobre la cual se estaba haciendo la acusación, ella llegó a México y ella dijo que yo no tenía nada que ver. Ella lo declaró ante los medios y lo declaró ante las autoridades, pero esa declaración no les servía, no era lo que les vendía. Lo que les vendía era mi nombre. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pero algún pie tenía que tener la justicia para dictar una orden de busca y captura para los dos, como se ve aquí en esta imagen. Pues ningún pie. No. Ninguno. Yo salí absuelta porque precisamente no había ningún pie, ninguna prueba. Únicamente, por decir algo, decían que como ella quería haber sido famosa como yo, a mí me habían utilizado y que entonces yo era probablemente cómplice. Para empezar, eso fue una relación que esta muchacha tuvo con el que era mi manager de forma voluntaria o porque la sedujo. Él estaba bastante grandecito. Era tu manager y tu fue bastante, novio, claro. si tú quieres, en ese momento él no era mi novio. En ese momento ya no. En ese momento, cuando ellos anduvieron, no era mi novio. Si tú quieres, él abusó del poder que él tenía, de la mayoría de edad, de los años que él le llevaba y todo, pero los padres de ella fueron los que la llevaron, los que la entregaron a un manager que tenía fama de ser mujeriego y de que le gustaban las jovencitas, y esa fama la tenía en México y ya había salido inclusive en revistas, en programas de televisión y todo, y ellos la entregaron con él cuando ella tenía 12 años y se la dejaron 5 años. Conviene aclarar, la entregaban a una especie de escuela, a una escuela, ¿no?, que de tenía, artistas, donde captaba niñas para convertir en estrellas. A donde supuestamente él las iba a enseñar, como yo también, cuando yo lo conocí, yo entré a un grupo que se llamaba Boquitas Pintadas. Sí, pero perdona, Gloria, tú en el tiempo que estás con él, con Andrada, nunca notas nada raro.
nada sospechoso, un comportamiento que pueda suponer un Mira, abuso sobre esa te voy a menor, decir, porque los padres a lo mejor yo lo lo han con- entregado con la mejor voluntad. Ay, pero él, por favor, bien, o de sea, cual- por favor, yo no entregaría a mi hijo Perfecto. a ninguna persona cuando, o sea, es como entregar a tu hijo a una persona que ya tiene fama, que ya Eso tiene es. ciertos antecedentes, ciertos comentarios. Ahora una cosa, yo lo conocí a él cuando yo tenía 16 años. Yo entré a un grupo que se llamaba Boquitas Pintadas. Yo vengo de la época de Parchís. Sí. En donde los niños se ponían a estudiar y eran artistas y viajaban y se convertían en estrellas. Entonces, cuando yo lo conozco, entro al grupo de Boquitas Pintadas, mi mamá estuvo acompañándome durante toda la etapa en la que yo no fui mayor de edad. Cuando yo me convertí en una persona mayor de edad, yo me separé, me retiré. Yo me di cuenta durante esa época en el grupo de Boquitas Pintadas de que él andaba con una de las muchachas. Ella tenía 14, 15 años y también me enteré de cuando él se casó con ella. Entonces, hasta cierta forma, yo empecé a ver cosas que tal vez no eran normales, como si lo fueran. Y si las autoridades le daban un acta de matrimonio y luego dejaban que se divorciara y que se casara con otra muchacha, también de 15 años. Pero al final Y los esto papás, te salpica a ti y llega un claro día que que te me detienen. salpicó y claro que me hizo muchísimo daño, pero yo no le hice daño a nadie. Y el día que te detienen, porque a ti te salpica todo este escándalo, ¿tú cómo lo recuerdas? El día que a mí me detuvieron, yo pensaba que yo saldría libre esa misma tarde. ¿Por qué? Porque yo sabía que esa muchacha, que decían que había sido raptada, corrompida y violada, estaba en su casa, que ella ya había hablado con sus papás, que ella se decía seguir enamorada de este hombre. Yo pensé que era una cuestión de que las cosas se aclararan. En realidad, yo creía que era una guerra de televisiones, que lo que querían era hacer daño a mi imagen para que yo no fuera un activo de la que me tenía contratada. Pero te puedo decir que cuando yo entré a esa prisión y empecé a subir esos escalones de cemento y a ver a las otras mujeres detrás de las rejas, yo no podía sentir el dolor de esa injusticia. Porque el único dolor que yo sentía era el de la pérdida de mi hija. Lo único en lo que yo pensaba era en mi hija. Yo me pasé más de un año pensando en que yo quería volver a ser madre. Yo no pensaba en mi libertad ni en que se hiciera justicia. Yo tenía mis brazos vacíos y yo solamente quería llenarlos de nuevo. Entonces, Dios ha sido muy bueno conmigo porque todo lo que yo le he pedido me lo ha concedido. Y consigues... Mientras te entregan un pañuelo, Gloria, estamos en ese momento, y te has emocionado recordándolo, en ese momento en el que estás en un país que no es el tuyo, se te detiene en un país que no es el tuyo, ingresas en una cárcel de las muchas cárceles que hay en el continente americano, terribles, Guau, las de terribles. Brasil. Cuando se cierra la puerta y una estrella del mundo de la música se queda dentro. Y mira y déjame, descubre. Te digo una cosa porque yo pasé un miedo muy grande cuando de repente escucho que estaban diciendo en el canal de televisión más importante, en las noticias más importantes de allá de Brasil, que la cantante mexicana Gloria Trevi había huido a Brasil con cerca de 100 niños, a los cuales ponía en un círculo para que su manager los abusara sexualmente. Cuando yo escuché eso, y todas las otras mujeres en la cárcel estaban viendo y oyendo esa noticia, mujeres que también son madres y que hay códigos dentro de las prisiones de cosas que no se admiten y que no se permiten, yo dije, a mí me van a matar por algo que yo no hice y que es mentira. Yo te puedo decir que yo he cometido errores en mi vida porque amé a la persona equivocada.
confié en las personas equivocadas. A esa muchacha yo la quise como si fuera una verdadera amiga. Cuando de repente se puso a escribir un libro, a cambiar la versión, a ganar dinero, porque jamás hubo, cuando hablaba que yo era inocente, ella no cobraba. Cuando empezó a decir que yo había hecho cosas y a cambiar sus versiones y a tergiversar las cosas, empezó a cobrar y se hizo de casa, se hizo de carro, de ropa de marca. Pero ¿sabes qué? ¿Dónde están ellos y dónde estoy yo? Yo estoy de nuevo donde quiero estar. Estoy con ustedes. Soy una mujer muy feliz. Tengo de nuevo mi carrera. Tengo 2 hijos maravillosos. Gloria, decías, soy afortunada, porque Sí. yo pedí a Dios, le pediste un hijo y dentro de la cárcel te quedas embarazada. Así es. Además se ha hablado mucho de la manera en que te quedaste embarazada y tú nunca has dicho quién es el padre. Sobre todo, Gustavo, habría que hablar, a mí me gusta insistir en esta idea, porque tenemos un concepto occidental europeo de lo que es una cárcel, que la cárcel es terrible en cualquier parte del planeta. Pero yo quiero insistir, y hay múltiples noticias de asaltos, de luchas, de muertes en las cárceles latinoamericanas. Las A mí me gustaría rebeliones. que para que la gente que está en casa, que no tiene esos datos tan directos, conociera esa realidad, que me contaras, nos contaras, qué viste cuando se cerró la puerta de la prisión. ¿Cómo era la cárcel? Ahí hay gente que no debería de estar, ¿eh? Y muchos de los que deberían de estar están afuera. Ahora, sí hay personas que han cometido sus errores y están pagándolos. Pero yo me acuerdo mucho de una muchacha que se llama Simone, espero que se siga llamando, y que me preguntó que qué era lo que estaba pasando, ¿no? Que por qué decían que yo qué le había hecho a los niños. Entonces yo le empecé a explicar lo que en realidad era. Es que esta persona era menor de edad, pero tenía un romance con el que era mi manager y ahí se hizo todo el problema. Los papás hicieron una denuncia. ¿Cuántos años tenía la muchacha? No, pues 14. Ah, no, aquí a esa edad nosotras ya somos... Dijo unas palabrotas. Y me preguntó si yo tenía jabón para bañarme. Le dije que no, y ella me aventó un jabón. Y yo me sentí muy agradecida. Era una muchacha muy pobre ella. Ahí yo he conocido gente buena, gente que te comparte las cosas que tienen. Y también cosas tremendas. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de lo del embarazo. Conmigo agarraron una hazaña para limpiar el honor de la Policía Federal, de que hicieron pruebas de ADN, supuestamente, porque están en secreto de justicia, en donde me humillaban porque 70 y tantos policías daban sus muestras, como si yo la hubiera estado... Con ellos. Exactamente, disfrutando, ¿no? Cuando todo lo contrario. Sin embargo, en la celda de al lado estaba uno de los narcotraficantes, no uno, el narcotraficante más peligroso de Brasil. Y él tenía teléfono celular, y desde su teléfono celular, él mandaba matar a las personas. Inclusive luego salía en la televisión y a mí me había tocado escuchar la conversación. Pero yo cuando la escuché, porque yo estaba en la celda de al lado, yo dije, no, él está fanfarroneando. Eso es para que los demás digan, no, hay que tenerle miedo, ¿no? Pero